Al inicio vamos a ir a el libro de Hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15. Y dice, estos versículos dicen así, mis hermanos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, mis hermanos. Quiero iniciar este devocional contándoles una anécdota personal. En cierta ocasión, mis hermanos, me encontraba conduciendo mi moto después de una fuerte lluvia, después de que había llovido duro, y avanzaba despacio, con precaución, tratando de evitar mojarme. Y de repente observé que se acercaba un vehículo. Yo pensé que el vehículo iba a reducir la velocidad, pero al pasar junto a mí, el vehículo me mojó, no disminuyó la velocidad. Mi reacción inmediata fue de ira, sentí mucha rabia, impotencia. En ese instante solo pensaba en reclamarle al conductor, en preguntarle qué tenía en la cabeza para actuar de esa manera, movido por el enojo. Mis hermanos, aceleré la moto, alcancé el vehículo, le golpeé en la ventana, le reclamé, le pregunté por qué había hecho eso, por qué no tenía más cuidado, le mostré cómo me había dejado. Y cuando le golpeé a la ventana, el señor bajó el vidrio del vehículo y me encontré con una persona mayor que con tranquilidad, eh, noble, puedo decir, de pronto, y un poco temeroso, me pidió disculpas y me explicó que no me había alcanzado a ver. Esa reacción, mis hermanos, cambió por completo la situación y calmó mi ira, casi puedo decirlo que de inmediato, al comprender que no había existido una intención de hacerme daño. Mi actitud, mis hermanos, cambió. Finalmente le respondí con tranquilidad, que tuviera más cuidado. Estos versículos, mis hermanos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz y la santidad, seguid la paz con todos, mis hermanos, no dice con algunos, dice con todos. La palabra de Dios nos llama. La palabra seguid transmite la idea de perseguir algo, de ir detrás de ello con determinación. Y esto significa, mis hermanos, que la paz no siempre llegará espontáneamente a nuestras vidas. Hay momentos en los que tendremos que buscarla, trabajar por ella e incluso renunciar a nuestros deseos de responder de la misma manera en que fuimos tratados. La vida cristiana no consiste simplemente en decir que tenemos paz con Dios. Esa paz debe comenzar a reflejarse en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Por eso Isaías capítulo 57, versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nuestra paz nace de nuestra relación con Dios, pero ha aquello que Dios ha producido en nuestro interior debe hacerse visible en nuestra conducta. Por eso existe una diferencia entre nuestra posición delante de Dios y nuestra práctica diaria. Diariamente, mis hermanos, en Cristo hemos sido justificados y tenemos paz con Dios. Sin embargo, en nuestro día a día todavía debemos aprender a vivir de acuerdo con nuestra nueva realidad. Por eso debemos ser pacificadores, porque tenemos paz con Dios. Debemos preocupar una vida santa porque hemos sido apartados para Dios. Mis hermanos, nuestra manera de vivir debe corresponder con aquello que profesamos creer. De lo contrario, quienes nos observan podrán preguntarse por qué habla de Cristo, pero reacciona igual que todos los demás. ¿Por qué habla de perdón, pero no perdona? ¿Por qué habla de paz, pero vive constantemente en conflicto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que pertenece en él, debe andar como él anduvo. El versículo
continúa, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz, mis hermanos, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros para con los hombres. Y seguir la santidad es un atributo comunicable para con Dios, para que lo anotemos, mis hermanos, y lo tengamos presente en nuestra mente, mis hermanos. Seguid la paz. Buscar la paz está profundamente relacionada con nuestra manera de amar al prójimo. Sin embargo, debemos reconocer algo, la paz necesita dos partes, mis hermanos, pero nuestra responsabilidad delante de Dios corresponde solamente a una de ellas, y es la nuestra. No podemos controlar cómo reaccionan los demás, pero sí somos responsables de nuestra propia reacción. Jesús fue pacífico con los hombres, pero no todos fueron pacíficos con él. Por eso Pablo establece un principio extraordinariamente práctico en Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Observemos, mis hermanos, la palabra en cuanto dependa de vosotros. Habrá personas que no quieran reconciliarse, habrá quienes continúen atacándonos, hablando mal de nosotros, actuando injustamente. Pero la conducta de otra persona nunca debe convertirse en nuestra justificación para actuar de la misma manera. Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18 describe la sabiduría que viene de Dios como primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y termina diciendo, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios no solamente nos llama a disfrutar de la paz, mis hermanos, nos llama a ser personas que hacen la paz. El versículo dice, y la santidad, mis hermanos, la santidad está relacionada con nuestra comunión y nuestro amor hacia Dios. Es una vida apartada para Él, una vida que busca obedecerle y reflejar su carácter. Cuando verdaderamente amamos a Dios, nace en nosotros el deseo de parecernos cada vez más a Él. Y cuando Cristo comienza a ser visible en nuestra vida, otras personas pueden ver algo diferente en nosotros. Por eso Juan, capítulo 13, versículo 35, dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 17:21 dice, y oró a su Padre por los discípulos así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro comportamiento se convierte entonces, mis hermanos, en parte de nuestro testimonio. Podemos conocer muchos versículos, asistir constantemente a la iglesia y hablar correctamente acerca de Dios. Pero una de las evidencias, mis hermanos, más poderosas de nuestra fe será la manera en que tratamos a las personas, especialmente cuando tenemos razones humanas para tratarlas mal. A veces tenemos las razones, los motivos aún para responder de la misma manera o comportarnos de cierta manera, pero aún ahí es donde más debemos mostrar el amor de Dios para con nuestro prójimo. Les recuerdo, mis hermanos, la paz habla de nuestra relación con los hombres y la santidad habla de nuestra relación con Dios y ambas deben caminar juntas. El versículo continúa diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Este versículo 15 comienza con una advertencia, mirad bien. Y no es una expresión casual, es un llamado a permanecer atentos. Debemos observar nuestro propio corazón, pero también preocuparnos espiritualmente por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. No se trata de convertirnos en jueces de los demás, se trata de comprender que nuestra vida espiritual no debe ser indiferente a la condición espiritual de nuestros hermanos. No podemos ser indiferentes. Por eso la escritura dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nuestra vida puede acercar a otros al Evangelio, pero un mal testimonio también puede convertirse en un obstáculo. Mis hermanos, esto debería llevarnos a preguntarnos en esta mañana,
¿Qué están viendo otros de Cristo cuando observan mi vida? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve nuestra familia? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ven nuestros hermanos de la iglesia? ¿Encuentras en nosotros gracia, paciencia, misericordia, paz y santidad? ¿O encuentran constantemente enojo, resentimiento, contención y amargura? Pablo expresó su preocupación por los creyentes de Galacia, diciendo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese también debería ser nuestro anhelo, que cada día Cristo sea más visible en nosotros, mis hermanos. La expresión mirad bien traduce una palabra griega que está relacionada cercanamente con eh, episcopos, que significa supervisión u obispo, sinónimo de anciano. Tenemos que supervisarnos unos a otros, ayudándonos a crecer en santidad y semejanza de Cristo. También debemos prestar atención, supervisar a quienes están en medio de nosotros y no son creyentes, especialmente dentro de la iglesia. No debemos juzgar, sino ser sensibles. Debemos buscar oportunidades para presentarle las afirmaciones de Jesucristo. El versículo continúa diciendo, procurad que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Este versículo 15 nos señala esto, procurar que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Y al leer este versículo podemos pensar que podemos perder la salvación, perder la gracia que Dios nos dio, y esto no es lo que quiere decir el versículo, mis hermanos. Esta es una advertencia seria, mis hermanos. Es posible estar cerca de las cosas de Dios y sin embargo nunca haber experimentado verdaderamente una transformación interior. Una persona identificarse externamente con la iglesia, pero todo esto no reemplaza una verdadera relación con Jesucristo. Por eso debemos examinarnos y también preocuparnos por aquellos que están a nuestro alrededor. No debemos asumir que una persona conoce verdaderamente a Cristo simplemente porque lleva muchos años asistiendo a una congregación. La escritura nos advierte que algunos estuvieron entre el pueblo de Dios, pero finalmente demostraron que nunca habían permanecido verdaderamente en él. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por eso nuestra responsabilidad no consiste únicamente en cuidar nuestra propia espiritualidad, también debemos procurar que aquellos que están a nuestro alrededor conozcan verdaderamente la gracia de Dios. Finalmente el versículo nos dice, mis hermanos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella mucho. Amargura es presentada como una raíz. La raíz tiene unas características particulares. Durante algún tiempo pueden crecer sin que nadie las vea. Lo mismo sucede en nuestros corazones. Una ofensa puede parecer pequeña, una palabra que alguien dijo, una injusticia que sufrimos, una decepción, una traición, una respuesta que no esperábamos, algo que ocurrió hace meses o incluso hace años, mis hermanos. Exteriormente podemos continuar nuestra vida con normalidad, mientras interiormente aquella experiencia comienza a echar raíces. Primero recordamos lo sucedido, después alimentamos el resentimiento, luego comenzamos a interpretar a esa persona a través de esa herida. Y finalmente aquello que comenzó como una pequeña ofensa termina convirtiéndose en amargura. Por eso la escritura nos dice simplemente que tengamos cuidado. Por eso la escritura, mis hermanos, no nos dice simplemente que tengamos cuidado con el fruto, nos lleva hasta la raíz, porque si tratamos la raíz a tiempo, podemos evitar el fruto. Deuteronomios capítulo 29, versículo 18 nos dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tributo, cuyo corazón no se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo,
Este versículo ya utilizaba una imagen semejante al advertir acerca de una raíz que produjera hiel y ajenjo, representando un corazón que comenzaba a apartarse de Dios. Mis hermanos, estos versículos de Hebreos nos advierten que esa raíz puede producir dos consecuencias. Primero, estorbar. La amargura termina afectando a alguien a quien la guarda. Nos roba la paz, afecta nuestra comunión, alienta pensamientos negativos, endurece nuestras palabras, distorsiona nuestra manera de mirar a los demás. Pero hay, mis hermanos, también una segunda consecuencia, dice, y por ella muchos sean contaminados. La amargura rara vez permanece únicamente en las personas que la alimentan. Una persona amargada habla, cuenta, acusa, convence, divide, y poco a poco aquello que comenzó en un corazón puede terminar afectando una familia, un matrimonio, un grupo de amigos e incluso una iglesia entera. Por eso debemos cuidar las raíces de nuestro corazón, mis hermanos. Y quiero ir finalizando esto leyendo nuevamente el versículo, pero ya aplicando lo que hemos aprendido en esta mañana. El versículo que lo que nos quiere decir en otras palabras es seguir la paz con todos los hijos de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno que no se ha arrepentido, que no ha sido regenerado, deje de alcanzar la gracia de Dios por nuestro mal testimonio, que brotando alguna raíz de amargura en nosotros, los cristianos regenerados, nacidos de nuevo, nazca una raíz de amargura o se estorbe a quienes, mis hermanos, a los nuevos e incrédulos, y por ella muchos sean contaminados, muchos de los que nos rodean, muchos de los que nos observan, muchos de los que están en nuestro entorno. Mis hermanos, este versículo es confrontante para cada uno de nosotros porque día a día eh, vivimos situaciones que nos pueden llevar a mostrar esa raíz de amargura, que nos pueden llevar a hacer mal testimonio, y hay personas observándonos. Por eso el versículo inicia llamándonos a que tengamos paz y que guardemos y nos guardemos en santidad. Nuevamente les digo, la paz es para con los hombres y la santidad para con Dios. Ese versículo me confrontó mucho, mis hermanos, y quiero que tengamos dos aplicaciones ya para terminar. La primera, procurar la paz aun cuando tengamos razones para estar molestos. Muchas veces tenemos razones para estar molestos, pero no siempre podemos evitar las ofensas, los malos entendidos o las acciones de otras personas, pero sí podemos decidir cómo responder ante ellas. Antes de reaccionar con ira, juzgar las intenciones del otro o devolver el mal recibido, debemos recordar: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Preguntémonos, ¿estoy haciendo todo lo que depende de mí para conservar y restaurar la paz? Y aquí me confrontaba con lo que les comentaba al inicio del devocional, ese momento de ira que me llevó, y de no haber tenido la reacción de este señor, quizás no hubiese sido de buen testimonio en ese momento. Creo que cada día y cada momento que tenemos oportunidades donde la ira sale a flote, es donde más podemos recordar: en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la segunda aplicación sería: no permitamos que una ofensa eche raíces en nuestro corazón. No permitamos, mis hermanos. Las grandes amarguras muchas veces comienzan con pequeñas heridas que nunca fueron tratadas. Una palabra, una decepción o una injusticia pueden permanecer escondidas hasta convertirse en resentimientos. Por eso debemos examinar nuestro corazón y llevar rápidamente nuestras heridas delante de Dios, perdonar y buscar reconciliación cuando sea posible. Lo que no arrancamos cuando es una pequeña raíz, mañana puede producir frutos que afecten no solamente nuestra vida, sino también a quienes nos rodean.
Amén, mis hermanos. Este ha sido el devocional en esta mañana. Espero haya sido de edificación como siempre, siempre lo es a mi vida, mis hermanos. Dios los